I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hoy en día, muchos predicadores afirman que la Biblia no nos instruye a temer a Dios de la misma manera que temeríamos a un depredador peligroso, como un león en la sabana o una anaconda gigante en el Amazonas. Imagínate en plena naturaleza. Frente a una de estas criaturas, sentirías un miedo abrumador, un instinto primario que exige precaución y respeto por el poder que tienes ante ti. Sin embargo, cuando estos predicadores hablan del temor de Dios, a menudo lo reducen a simple reverencia, admiración respetuosa. Sin embargo, esta interpretación no se ajusta a todos los pasajes bíblicos. A través del estudio, he llegado a la conclusión de que algunos versículos en realidad nos llaman a tener un temor real y palpable de Dios, no solo respeto. En Mateo 10:28, Jesús dice: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». De manera similar, en Lucas 12:5, Él advierte: «Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber matado tiene poder de echar al infierno». Sí, os digo, temedle. En ambos versículos, la palabra temor se traduce del griego phobos. Este término tiene un significado complejo que abarca reverencia, admiración y terror. En contexto, phobos puede implicar un profundo respeto o reverencia por Dios, reconociendo su poder y autoridad no solo sobre la vida terrenal, sino también sobre el alma eterna. Este tipo de miedo se alinea con la conciencia de la santidad y la justicia de Dios, inspirando a los creyentes a vivir de una manera que lo honre. Sin embargo, phobos también tiene la connotación de pavor o terror, especialmente en relación con el juicio o castigo divino. Es una palabra que incluye significados como miedo, terror, timidez, admiración, reverencia y respeto. Desafortunadamente, muchos predicadores solo enfatizan la reverencia y el asombro, ignorando los significados más pesados de miedo, pavor y terror. La elección de atenuar estos significados altera la profundidad y urgencia de estos pasajes. En Mateo 10:28, si reemplazamos temor por admiración reverente, el versículo quedaría así: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino temed a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Puede perecer en el infierno tanto en alma como en cuerpo». Esta sustitución suaviza la advertencia y diluye la seriedad del juicio de Dios, oscureciendo la realidad de que Jesús nos instruye a tener un temor verdadero y sobrio de la capacidad de Dios para juzgar. El tipo de miedo descrito aquí fomenta la sobriedad y la autoconciencia, la conciencia del poder y la autoridad de aquel con quien estamos tratando. Mateo 10:28 y Lucas 12:5 no tratan solo de reverencia o respeto, sino de un temor genuino de Dios. Cuando conoces a Dios, reconoces que no es alguien con quien se puede jugar. Sí, Dios es amoroso y misericordioso, pero también es el Creador y Juez todopoderoso. Dios no es una figura amable y anciana parecida a Santa Claus. Dios es un fuego consumidor. Hebreos 10:31 refuerza este punto,
Cosa horrible es caer en manos del Dios vivo. Permítanme leerles otras traducciones de este versículo. Nueva Versión Internacional. Cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Biblia amplificada. Cosa espantosa y aterradora es caer en manos del Dios vivo, incurriendo en su juicio e ira. Traducción de Webster. Es terrible caer en manos del Dios vivo. Este verso captura la esencia de Phobos como temor y terror. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el poder y la santidad de Dios, pero el cristianismo moderno a menudo evita esta realidad, prefiriendo un Dios formado a nuestra imagen, que siempre es amable y nunca aterrador. Sin embargo, al hacerlo, ignoramos la connotación misma de pavor y terror que implica Phobos. Si te has pasado la vida escuchando solo sobre asombro y asombro, solo has tocado la superficie. El concepto bíblico de temer a Dios es mucho más profundo. Dios es infinitamente poderoso y santo, tanto que nadie puede verlo y vivir. Este es el Dios que predicamos, el Dios que está más allá del entendimiento humano, muy por encima de nosotros. A medida que crezca en su conocimiento de Él, naturalmente desarrollará un temor verdadero e inspirador de Él. Este no es un temor que contradice su amor, sino uno que existe junto a Él, impulsándonos a vivir con humildad y obediencia. El cristianismo moderno a menudo afirma temer a Dios, pero muchos han perdido de vista lo que eso realmente significa. Conocer verdaderamente a Dios es comprender que Él está muy por encima de cualquier cosa que podamos imaginar, inspirando un profundo respeto y, sí, un temor reverente. En Deuteronomio 29:29 leemos: «Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley». Isaías 55:8-9 también dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Al comenzar este sermón, es importante, es imperativo que entendamos estos dos versículos. La comprensión y los planes de Dios están más allá de la comprensión humana. Dios no es un hombre glorificado, no está ligeramente por encima de los humanos, está mucho más allá de nuestros pensamientos más descabellados, mucho más allá de nuestra comprensión humana. Nuestras mentes, en su búsqueda de comprensión, son como niños que juegan en la orilla de un mar infinito, incapaces de sondear sus profundidades. Nuestra mente humana lucha por comprender la eternidad. ¿Cómo podemos comprender plenamente a un ser que ha existido desde la eternidad pasada? Esta es una pregunta que quiero hacerle al Señor en el cielo. Dios, ¿qué hacías en la eternidad pasada antes de que existiera un solo ángel? Dios estaba allí antes de que existiera la creación, antes de los cielos y la tierra, antes de las estrellas, la luna y todos los demás planetas. Dios estaba allí. Dios está muy, muy, muy por encima de nosotros. Dios no necesita un lugar, un planeta, oxígeno para respirar, creación. Ha existido de eternidad en eternidad, de edad en edad. Necesitamos un lugar, un planeta para vivir, oxígeno para respirar, creación para vivir. Mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Pero por la gracia de Dios, si has recibido el regalo gratuito de la salvación y tus pecados han sido perdonados, llegará un día en el que exhalarás tu último suspiro en esta tierra y Dios te dará un cuerpo nuevo. Este cuerpo no es un cuerpo nuevo ordinario, es algo mucho más, es un cuerpo glorioso, y serás elevado a la altura gloriosa donde Él está, en la misma presencia de Dios, donde podrás verlo en toda su gloria, en toda su majestad. Ahora bien, en el cuerpo que tienes, hecho de polvo, si vieras a Dios en toda su gloria, tu espíritu abandonaría tu cuerpo más rápido de lo que podrías parpadear.
Muchos predicadores hoy afirman que la Biblia no nos instruye a temer a Dios de la misma manera que temeríamos a un depredador peligroso, como un león en Sao Paulo o una gran anaconda en el Amazonas. Imagínate en un bosque, cara a cara con una de estas criaturas. Sentirías un miedo abrumador, un instinto primario que exige precaución y respeto por el poder que tienes ante ti. Sin embargo, cuando los predicadores hablan del temor de Dios, a menudo lo reducen a simple reverencia, admiración respetuosa. Sin embargo, esta interpretación no se ajusta a todos los pasajes bíblicos. A través del estudio, comencé a creer que algunos versículos hablan de un temor real y palpable de Dios, no solo de respeto. En Mateo 10:28, Jesús dice, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». De manera similar, en Lucas 12:5, advierte, «Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber matado tiene poder para echar al infierno. Sí, os digo, temedle». En ambos casos, la palabra miedo se traduce del griego phobos, término con un significado complejo que abarca reverencia, admiración y terror. En este contexto, phobos puede significar un profundo respeto o reverencia hacia Dios, reconociendo su poder y autoridad supremos, no solo sobre la vida terrenal, sino también sobre el alma eterna. Este tipo de miedo está alineado con la conciencia de la santidad y la justicia de Dios, lo que inspira a los creyentes a vivir de maneras que lo honren. Sin embargo, phobos también tiene la connotación de pavor o terror, especialmente en relación con el juicio o castigo divino. Es una palabra que incluye significados como miedo, sobrecogimiento, terror, timidez, admiración, reverencia y asombro. Desafortunadamente, muchos predicadores solo enfatizan la reverencia y el asombro, ignorando los significados más pesados de miedo, pavor y terror. La elección de minimizar estos significados altera la profundidad y urgencia de estos extractos. En Mateo 10:28, si reemplazamos temer por admirar con reverencia, el versículo se convertiría en no admirar con reverencia a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, sino admirad con reverencia a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta sustitución suaviza la advertencia y diluye la seriedad del juicio de Dios, oscureciendo la realidad de que Jesús nos está instruyendo a tener un temor verdadero y sobrio del poder de juicio de Dios. El tipo de miedo descrito aquí promueve la sobriedad y la autoconciencia, una conciencia del poder y la autoridad de aquel con quien estamos tratando. Mateo 10:28 y Lucas 12:5 no se tratan de mera reverencia o respeto, hablan de un temor genuino de Dios. Cuando conocemos a Dios, reconocemos que Él no es alguien a quien se debe tratar a la ligera. Sí, Dios es amoroso y misericordioso, pero también es creador y juez todopoderoso. Dios no es una figura amable y amorosa. Probablemente se parezca a Santa Claus. Él es un fuego consumidor. Hebreos 10:31 enfatiza aún más este punto. Cosa horrible es caer en manos del Dios vivo. Permítanme leer otras traducciones de este versículo. Nueva Versión Internacional. Cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Versión amplificada de la Biblia. Cosa terrible y aterradora es caer en manos del Dios vivo, incurriendo en su juicio e ira. Traducción de Webster. Es terrible caer en manos del Dios vivo. Este verso captura la esencia de phobos como temor y terror. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el poder y la santidad de Dios, pero el cristianismo moderno a menudo evita esta realidad, prefiriendo un Dios creado a nuestra propia imagen, siempre amable y nunca aterrador. Pero al hacerlo, descuidamos la connotación misma de pavor y terror que implica phobos. Si te has pasado la vida escuchando solo sobre asombro y asombro, solo has tocado la superficie.
El concepto bíblico de temer a Dios es mucho más profundo. Dios es infinitamente poderoso y santo, tanto que nadie puede verlo y sobrevivir. Este es el Dios que predicamos, el Dios que está más allá de la comprensión humana, muy por encima de nosotros. A medida que crezca en su conocimiento de Él, naturalmente desarrollará un asombro verdaderamente asombroso e inspirador. Este no es un temor que contradice el amor de Dios, sino uno que existe junto a Él, animándonos a vivir con humildad y obediencia. El cristianismo moderno a menudo afirma temer a Dios, pero muchos han perdido la comprensión real de lo que eso significa. Conocer verdaderamente a Dios es comprender que Él está mucho más allá de cualquier cosa que podamos imaginar, inspirando un profundo respeto y sí, un asombro reverente. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para comenzar este sermón, es importante, es imperativo, que entendamos estos dos versículos. El entendimiento y los planes de Dios están más allá de la comprensión humana. Dios no es un hombre glorificado ni ligeramente por encima de los humanos. Él está infinitamente más allá de nuestros pensamientos y comprensión. Nuestras mentes, en su búsqueda de comprensión, son como niños que juegan en la orilla de un mar infinito, incapaces de sondear sus profundidades. Nuestros pensamientos humanos luchan por comprender la eternidad. ¿Cómo podemos entonces entender un ser que ha existido desde la eternidad pasada? Esta es una pregunta que quiero hacerle al Señor en el cielo. Dios, ¿qué hiciste en la eternidad pasada? Dios existía antes de que existiera la creación, antes de los cielos y la tierra, las estrellas, la luna y todos los demás planetas. Dios es infinitamente superior a nosotros. No necesita un lugar para existir, un planeta para vivir, oxígeno para respirar, ni creación para existir. Él es eterno, de generación en generación. Necesitas un lugar, un planeta para vivir, aire para respirar, creación para subsistir. Pero por la gracia de Dios, si has recibido el regalo gratuito de la salvación y tus pecados han sido perdonados, llegará un día en que exhalarás tu último suspiro en la tierra, y Dios te dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, mucho más allá de lo común, y serás elevado a la gloriosa presencia de Dios, donde lo verás en toda su gloria y majestad. Actualmente, con el cuerpo que tienes, hecho de polvo, si vieras a Dios en toda su gloria, tu espíritu abandonaría tu cuerpo más rápido que un abrir y cerrar de ojos. La Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios y ha vivido. Este cuerpo mortal no puede soportar tanta gloria, santidad y pureza, ya que somos pecadores y estamos llenos de corrupción. Pero un día, por la gracia infinita de Dios, seremos transformados para habitar en su presencia, donde finalmente podremos verlo cara a cara, sin necesidad de este mundo, este cuerpo, ni siquiera el aire para respirar. Estaremos ante el Todopoderoso, contemplando su gloria incomparable. Desafortunadamente, uno de los mayores errores que cometen muchas personas es creer que Dios es similar a un ser humano. No lo es. Aunque la Biblia describe aspectos como la mente de Dios, las manos de Dios o los ojos de Dios, esto no significa que Dios esté limitado físicamente como nosotros. Estas metáforas sirven para ayudarnos a comprender, con nuestra mente finita, que Dios es una inteligencia suprema, poder y presencia infinita. Él ve todo, escucha todo y comprende cada detalle de nuestras vidas y del universo.
Cuando la Biblia habla de manos, nos está mostrando que Dios actúa. Cuando habla de ojos, indica que Dios ve, y al describir su boca, nos muestra que Dios habla y se comunica. Sin embargo, estas descripciones, las condiciones, no definen su esencia. Dios es espíritu y está más allá de todo lo que conocemos o podemos imaginar. Él no es una fuerza impersonal, un ello, sino un espíritu personal que se relaciona con nosotros, que nos ama y quiere guiarnos y transformarnos. A través de Cristo vemos esta revelación más plenamente. El Dios invisible se hizo visible y mediante su encarnación lo incomprensible se volvió comprensible. Jesús nos trajo a Dios para que pudiéramos conocer su corazón, comprender su amor y encontrar perdón y redención en Cristo. Esta relación con Dios es transformadora. Ya no estamos dominados por las cosas de este mundo, por los deseos de la carne. Nuestra alma está consumida por la búsqueda de Él, por el deseo de conocerlo más profundamente, de caminar en sus caminos. Como dijo el apóstol Pablo, conocerle a Él y el poder de su resurrección. Este es el verdadero deseo de todos los que le pertenecen, conocerle, amarle y vivir para Él. Quienes verdaderamente buscan a Dios, encuentran en Él un Padre amoroso. El Todopoderoso, que podría ser lejano e inalcanzable, nos ofrece una relación íntima, permitiéndonos llamarlo Abba, Padre. ¡Qué privilegio indescriptible! Aunque somos imperfectos y merecemos el castigo eterno, en Cristo tenemos perdón y podemos vivir una vida nueva, libres del dominio del pecado y llenos de su Espíritu. Nos convertimos en nuevas criaturas, renovadas, con una nueva identidad basada en el amor, la gracia y el poder de Dios dentro de nosotros. El viaje de conocer a Dios no es solo para un grupo selecto de personas. Está abierto a todos los que lo buscan con un corazón sincero, a todos los que desean conocerlo profundamente, a los que anhelan su presencia. En este camino somos transformados y nuestra visión del mundo cambia. Nos vemos a nosotros mismos, a los demás y a la vida de una manera completamente diferente. Vemos con los ojos de Dios y esta nueva identidad se establece en su amor incondicional, que no depende de nuestro pasado, de nuestros fracasos ni de nuestras limitaciones. Por lo tanto, mientras lees estas palabras, considera la invitación que Dios te extiende. Él quiere que lo conozcas, que experimentes el gozo de su presencia y que vivas una vida llena de propósito y significado. No importa dónde hayas estado, qué hayas hecho o quién seas, el amor de Dios está disponible para ti y Él te invita a entrar en su presencia con humildad y asombro. Él te llama a una relación verdadera, a un lugar donde encontrarás descanso, paz y una identidad renovada en Cristo. Y ahora con este entendimiento, ¿qué tal si damos el siguiente paso? ¿Qué tal buscar más de Dios, conocerlo más profundamente y dejar que Él transforme tu vida? Acepta su invitación. Entrega tu corazón y descubre el propósito eterno que Él tiene reservado para ti. Déjense consumir por este amor que sobrepasa todo entendimiento y permitan que el temor de Dios los conduzca a una vida de plena devoción y transformación. Si este mensaje te tocó el corazón, no ignores el llamado. Busca la presencia de Dios ahora mismo. Él está listo para recibiros con amor y daros un nuevo comienzo. Recuerda, una verdadera relación con Dios lo transforma todo. ¿Qué tal si comienzas tu viaje hoy? ¿Qué tal si lo conoces más profundamente y ves el poder de su gracia en acción en tu vida? Que Dios los bendiga abundantemente en este camino de fe.